cierto tipo de compensación cuando tienen que trasladarse de un lugar a otro, eso está permitido, pero recibir cierto tipo de compensación no. La parte de cuando pueden sufrir un daño, cuando hay investigaciones que es muy probable que sufran un daño, la investigación tiene que contratar un seguro, asegurar a los involucrados en la investigación por si hay procesos de indemnización, etcétera, amparo, tiene que haber un amparo de tipo legal y hay seguros para ciertos tipos de investigaciones, obviamente no para todas, pero aquellas que pueden generar, las que son de riesgo mayor que el mínimo, necesitan tener un seguro en el cual las personas que van a ser partícipes de la investigación están protegidas. Si pasa algo mal, van a ser indemnizadas, etcétera, hasta la posible muerte se les va a pagar, etcétera. Evaluar riesgo-beneficio, asegurar que tenga el mérito científico, valor social, asegurar la confidencialidad y la privacidad de los datos de la investigación. Para salvaguardar los derechos, el informe veraz al final del documento debe ser un informe que realmente presente los resultados, que no los sesgue, que no esté buscando falsificar la información final para obtener nuevos fondos para seguir con otra investigación. Para eso la Declaración de Singapur sobre la integridad científica es muy importante que lo conozcan los investigadores, que se comprometan con él, y eso hace parte de una de las cartas que van a firmar. La protección especial de la población vulnerable con la autonomía disminuida, eso es un tema aparte que es investigación con población vulnerable. ¿Es posible hacerla? Sí. Entonces, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los que hay que tener en cuenta? Cuidado, verificar el tipo de riesgo, le decía, si es sin riesgo, con riesgo mayor que el mínimo, etc. Y revisar los criterios de exclusión. Siempre en toda investigación debe haber lo posible, lo que llaman criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Con qué sujeto de investigación va a participar? Tiene que ser de Baranuá. Criterio de exclusión, nadie puede ser que haya nacido fuera de Baranuá. Necesita que sea mayor entre 15 y 18 años. Criterio de exclusión, los menores de 14 y los mayores de tal. Es decir, los criterios de exclusión de alguna manera están amparando a los sujetos de investigación, ¿verdad? Alguna vez una investigación en la cual era una investigación en odontología, tenían que hacer después de cada prueba una prueba de rayos X, y en los criterios de exclusión no había de mujeres en estado de embarazo. No estaba, pero había que colocarlo y hicimos que colocaran, porque un criterio de exclusión que es importante, una embarazada no puede ser sometida a rayos X. Entonces hicimos que colocaran eso y efectivamente eso ayuda a que el protocolo, cuando se ha presentado ya al final con resultados en una revista internacional, vaya con todas las garantías de que no va a ser frenada, porque el hecho de que una investigación finalizada en un país se presente en una revista no significa que eso va a pasar inmediatamente. Eso hay otro filtro mucho mayor que lo está filtrando, y a veces comités de ética han dejado pasar cosas y rechazan eso porque el comité de ética falló en esto, etc. El comité de ética en eso tiene que mirar bien fino